Al despertar, al despertar. Amigos, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador al despertar. Vamos a hablar hoy día de economía, de la situación económica y social del país en medio de esta crisis política e institucional que estamos viviendo no desde ahora, sino desde algunos meses y años incluso. He invitado cordialmente al estudio de GAFA TV al economista Jonathan Báez. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Jonathan, bienvenido, buenos días. Mientras estamos en esta pugna, en este desangre político, en este descrédito del gobierno y de las instituciones del Estado, ¿qué está pasando en la economía del país? Porque revisaba los datos del INEC, una institución estatal, que 7 millones de ecuatorianos están en la pobreza, más de 2 millones en la pobreza extrema, viviendo con 60 centavos al mes, digamos diario, es decir, unos 18, 20 centavos máximos al mes. Jonathan, tú que estás investigando, tú que estás en contacto con esta realidad, dile a la gente qué está pasando en la economía ecuatoriana. Buenos días. Bueno, buenos días. También para nosotros siempre es un honor participar en estos espacios que nos parece que abren el espectro concentrado de los medios de comunicación, donde claramente estas situaciones que claramente muestran lo complicado que está el país por decisiones internas y sobre todo decisiones gubernamentales, no se están reflejando, no se están hablando y sobre todo no se están debatiendo y mostrando a la ciudadanía. Entonces, para el Instituto de Investigaciones Económicas de la Central siempre está presto ahí, pues nosotros tenemos en nuestro espacio, que es la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, varios estudios sobre cómo se encuentra la situación socioeconómica del país. Y en la parte laboral nos hemos enfocado sobre todo en hacer un análisis, sí, de los datos que da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sobre todo el tema laboral, que me parece es donde se logra ver lo complicado de la situación con los datos que ya tú nos mencionabas, a los que yo agregaría otros, ¿no? Y es que también 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tiene un empleo adecuado. Pero aquí también hay una trampa, ¿no? El empleo adecuado solamente nos refiere a si una persona gana o no un salario básico unificado y si es que trabaja un número de horas pues determinado en 40. ¿Ya? Nosotros ante eso hemos aportado haciendo un análisis más profundo, tomando en cuenta otras variables. En ese sentido, hemos observado cómo no solamente hay que ver el salario es importante, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de consumo, sin duda alguna, pero también qué pasa con la seguridad social. ¿Qué pasa si yo de repente estoy enfermo? ¿Cómo me hago atender? ¿Cómo me jubilo después? Y también con qué pasa con la estabilidad laboral que yo tengo. ¿Qué pasa con mi contrato? Ante eso, pues nosotros hemos construido un índice de precarización, donde claramente si es que se logra ver que el empleo adecuado logra subir algunos porcentajes, salieron los datos de febrero, está en un 32.9%, un nivel un poco mejor a febrero 2022. Sin embargo, en cambio, nosotros al analizar el índice de precarización vemos cómo este ha aumentado sistemáticamente y se ubica en niveles parecidos a los de la pandemia. Es decir, las personas están obteniendo un empleo, ¿sí? Pero este es un empleo que no tiene ni seguro social y es un empleo que tampoco tiene una estabilidad laboral. Con esto claramente estamos viendo que cuando el gobierno dice que en términos laborales la cosa va mejorando un poquito, ciertamente lo que va mejorando en realidad es la posibilidad de un sector empresarial que cada vez está absorbiendo la mano de obra sin condiciones laborales adecuadas y sin cumplir pues los derechos establecidos. Al menos son nuestras estadísticas. Jonathan, hablamos de un empleo precario entonces y hablamos de un sueldo o ingreso de subsistencia. ¿Verdad? Cuando la canasta familiar está ya bordeando los $800, yo no sé cómo hacemos los ecuatorianos para poder subsistir. Pero el gobierno está empecinado en mantener la reserva internacional, cerca de 10.000 millones se dice, de mantener su idea de bajar el déficit fiscal, dice el ministro de Economía. ¿Cómo están realmente las cuentas públicas? ¿Cómo está la situación del país y la política económica que ha implementado el señor Lazo y que, no sé, él está empecinado, como te digo, en la reserva monetaria y empecinada en reducir el déficit fiscal? Ahí hay una situación muy interesante que ya la acabas de mencionar. De alguna manera, esta ola de economistas autodenominados liberales, libertarios, como también se suelen llamar, tienen el tema del déficit muy arraigado en sus discursos, en sus connotaciones académicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es porque cuando un Estado está en superávit, quiere decir que una sociedad está en déficit. Y es lo que pasa en la sociedad ecuatoriana. Hay déficit de educación pública, de educación básica, hay déficit de medicinas, déficit de atención en salud.
y tenemos ahí todos esos dinero, recursos que se están destinando para otras cosas y no es para el gasto social, no es para la población. Entonces, con todos estos elementos, nosotros lo que vemos claramente es que ese superávit se quiere guardar, pero no necesariamente para atender las necesidades más importantes de la población, educación, salud, etcétera, 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 que existan costos accesibles a las canastas básicas, porque todo eso se puede hacer mediante política pública estatal. Por ejemplo, la inflación está aumentando, ¿no? Es más costoso y se está encareciendo la canasta básica. ¿Cómo se controla eso? Evitando la especulación de precios con una buena actuación de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Ante estas posiciones, nosotros lo que tenemos que atender claramente es cómo tenemos que situar en el centro quién está tomando esas decisiones de política pública, ¿no? ¿Quién está decidiendo que esa reserva internacional esté ahí, inerte, cuidándose que esté en su más alto nivel, mientras los niveles de desigualdad y pobreza están en el nivel y en el tópico más alto? Si bien la pobreza es un elemento fundamental a atender, la desigualdad es algo que todavía es algo que está permeando a las sociedades latinoamericanas y que tienen que ser tratadas con urgencia ya. No solo la desigualdad de ingresos, la desigualdad de riqueza casi es del doble de la desigualdad de ingresos. Si es que el índice de Gini, ¿no?, que es un coeficiente que va de 0 a 1, nos muestra un nivel que alcanza ciertos tópicos en ciertos momentos, es 0.40, 0.46. El índice de desigualdad de la riqueza casi alcanza un 0.8, lo cual nos muestra que la disparidad en tanto acceso a las posibilidades de las sociedades latinoamericanas y ecuatorianas hacia acumular activos está restringido para un limitado número de personas que pueden ser considerados como la élite empresarial y que son las que están tomando decisiones de política pública. Quiero poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hicieron la ley de, entre comillas, defensa de la dolarización, y lo que eso creó básicamente es toda una desregulación del sistema financiero. Aquí en el Ecuador vemos cómo el sistema de regulaciones que también fue derribado por el gobierno de Trump en Estados Unidos ya está cobrando a pocos años, ¿no? Eso pasó en 2018. En 2021 ya tenemos lo que ocurrió con el banco Silicon Valley, que al tener desregulaciones, pues, y no tenía como una forma de solventar después todas las actuaciones que tuvo, y ahora va con un rescate financiero. Lo que los economistas libertarios no quieren nunca, ¿no?, que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Vemos que eso también pasó en el Credit Suisse. Se suponía que era el segundo banco más importante de Suiza y uno de los grandes emporios financieros mundiales. Tuvo que ser comprado por UBS, otra entidad en Suiza, para tratar de un poco permear esta situación en la que tenemos estos procesos de desregulación. Tenemos dos sistemas financieros como el estadounidense y el suizo, totalmente complicado por las desregulaciones, y aquí se hizo lo mismo. Pero ¿quién impuso esto? Esto lo impulsó los sectores financieros privados de alguna forma, y que ahora son los que toman decisiones de política pública. Y ante esto, pues nosotros tenemos claramente la presencia, como tú mencionabas, del ministro de Economía, que pertenecía a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Antes estuvo Richard Martínez, Mauricio Pozo, que también pues es un poco cercano a estos sectores. Jonathan, a eso habrá que agregar, bueno, nosotros como un país dolarizado que tenemos una especie de cinturón que nos aprieta. Aparte de eso, el presidente ha hecho que la Contraloría reduzca sus facultades para controlar el sistema financiero. Tenemos otros elementos como la baja del precio del petróleo y la baja de la producción petrolera. Tenemos ahora mismo el asunto del invierno que está azotando cruelmente, y sobre todo a los pobres, por supuesto, ¿no? A los pobres. Y tenemos esta crisis política, institucional. ¿En qué puede terminar todo esto? Hagamos una atracción de que el señor Lasso es destituido por la Asamblea Nacional, llega Borrero. ¿Qué tipo de perspectiva puede haber para un poco mejorar la economía y mitigar y apalear la situación social y económica de los ecuatorianos? Bueno, ahí habría que agregar a este espacio de lo que tú mencionabas, una economía dolarizada, un elemento fundamental y que pocas veces es concebido: la fuga de capitales. Una economía dolarizada necesita dólares para funcionar, pero si tenemos un gobierno y un presidente que anuncia a los cuatro vientos que su objetivo es bajar el impuesto a la salida de divisas, ¿eso a quién beneficia? ¿Ha sacado divisas? Yo no he podido sacarlas. Entonces, claramente, quien puede sacarlas son personas que tienen mucho poder económico y que no quieren pagar un impuesto y que tampoco quieren que se sepa quiénes son los que sacan estos recursos. Entonces, con estos elementos, claramente la fuga de capitales es algo que nosotros tenemos que cuidar y preservar para que el Ecuador tenga como opciones, ¿no? Algo que me parece pertinente en esta suerte que hemos hablado de lo que se denomina captura empresarial del Estado, un elemento fundamental
también pasa en la Corte Constitucional. Viste que en recientes horas se mencionó que pues la jueza Núquez era de la Cámara de Comercio. Entonces ahí vemos cómo hay esta suerte de captura que dirige las decisiones hacia el beneficio de un solo sector, en este caso el sector financiero privado. Entonces, con estas condiciones, lo primero que puede mejorar la situación del Ecuador y lo que es fundamental es nuevamente retomar esa presencia del Estado, eligiendo personas que no tengan este conflicto de interés al momento de actuar en materia de política pública. Si es que nosotros ponemos a personas cercanas en esos sectores, claramente van a beneficiar a sus corporativos de espacios, pero no al conjunto de la población. Entonces, por ejemplo, reestructurar de parte de esté quien esté en esos espacios. Quien toma las decisiones es el punto fundamental que puede determinar cambios sustanciales. Por ejemplo, si nosotros recordamos, en este momento existe el Ministerio de Comercio Exterior que está en manos del que fue presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. ¿A quién va a beneficiar este sector? No necesariamente va a ser a los pequeños productores, a los pequeños exportadores, a la pequeña empresa como tal, a la mediana, si lo quieren ver así. Entonces, este pilar va a ser como fundamental una vez que ocurran estos cambios, estas transformaciones. Jonathan, aquí hablamos claramente de conflicto de interés, esa es la palabra exacta, ¿verdad? Y bueno, los ecuatorianos no comemos, pero sí nos afecta el asunto de la subida del riesgo país. Ahora ya está cerca de los 2.000 puntos. Pero la gente no entiende eso, dice, bueno, ¿y eso qué significa? Eso encarece el asunto del crédito, no viene la inversión, falta de seguridad jurídica. Para terminar así brevemente, Jonathan, ¿qué futuro le ves a la economía ecuatoriana? ¿Qué futuro le ves a la microeconomía? Porque la macroeconomía hipotéticamente está funcionando de maravilla, dice el gobierno. A la microeconomía, que significa ir todos los días uno a comprar en el mercado, a la tienda, para llenar la olla, si es que puede llenarse. Ahí lo sustancial es nuevamente controlar y regular precios, ¿no? Controlar lo que significa es que hay un precio establecido, eso se tiene que respetar, y regular es impedir que exista la especulación. En tiempos antiguos, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado iba a los que eran vetadores y dadores de precio, ¿no? En este caso, los grupos económicos de los grandes supermercados. Exactamente, de los grandes supermercados eran los que ponían el precio. Entonces se iba casi 3 veces, 4 veces al día para que no exista especulación. Esto nuevamente tiene que retomarse para que se impida que estas personas puedan de alguna manera especular con los precios, con lo cual la ciudadanía se va a ver beneficiada. Pero eso, ¿de dónde resulta? Necesitamos recursos. El Estado necesita ingresos para hacer esto, para pagar sueldos, para hacer obra social, para hacer inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos urgente reformar la ley tributaria que nos está sacando y expoliando a la clase media del país en lugar de cobrarle a las élites económicas. Y ahí nuevamente se va a ver cómo nos expoliaron a la clase media, porque la élite económica empresarial tiene paraísos fiscales. Nosotros vimos al presidente de la República interpelado varias veces por aparecer en los Pandora Papers, que era tener offshores en paraísos fiscales. Entonces, con esas medidas, lo principal es nuevamente reestructurar la ley tributaria, nuevamente retomar el petróleo, que eso ya fue de manera muy curiosa, implementada en 2018, con las pretensiones que tenía en ese momento Guillermo Lasso con Páez de su programa de gobierno de 2017. Retomar la renta petrolera, porque no importa si es que sube o aumenta el precio del petróleo, si es que nosotros no sabemos con cuánto nos estamos quedando, y eso implica aumentar la renta petrolera. Y como punto final con riesgo país me parece algo importante, fundamental decirlo, ¿no? Muchos dicen que eso gobierna la economía y eso se va a escuchar mucho en los medios. Me parece que es bien pertinente mencionarlo. Nosotros en un estudio vemos que esto no tiene correlación ni con la desigualdad, ni con índices económicos, pero tampoco con el índice de desarrollo humano. Por lo tanto, el riesgo país tiene que tomarse como lo que es un indicador de qué tanto un país está dispuesto a dejar de dar salud, dar educación a su población con tal de pagar deuda externa. Un índice formulado no por ninguna institución pública ni internacional, sino básicamente por una institución privada, en este caso el JP Morgan, así que es un banco privado que, bueno, todos vimos qué pasó en la crisis financiera 2008, así que hay que tener cuidado con estos elementos y sin embargo pues hay que seguirlos estudiando para tener una percepción más profunda de lo que pasa con la economía ecuatoriana. Yo le veo, la economía se puede transformar siempre y cuando nosotros tengamos las posibilidades de transformar quién está tomando la decisión pública detrás de esa economía ecuatoriana. Muy bien, gracias al economista Jonathan Báez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. El panorama no es nada claro, el futuro es bastante complicado para la economía ecuatoriana. Ojalá se tomen las decisiones correctas, porque las víctimas pues somos nosotros, la mayoría de este país. Señoras y señores, hasta la próxima.
al despertar, al despertar.